La fe es para Yeshua el motor y el camino principal y poder llegar a Elohim. Debemos despojarnos de todos los prejuicios de la vida humana y tener emuná absoluta, porque la fe mueve montañas. Pero, ¿qué es la fe? ¿La fe acaso es una suposición? ¿La fe es una conjetura, una sospecha, una hipótesis mental? La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Hebreos 11, 1-3. Teniendo en cuenta que la fe es tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, sería imposible que Dios pueda tener fe, ya que para Él no puede existir cosa alguna que haya prometido que no se cumpla, ni nada invisible que Él no pueda ver. Por lo tanto, definitivamente Dios no puede tener fe. Y si Yeshua tenía fe, ¿qué te indica eso? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Yeshua. Apocalipsis 14:12. ¿Cuál era la fe de Yeshua? La fe de Yeshua era la fe de todo el pueblo judío y de todo Israel. La fe en el Dios de Israel, el Padre. Vamos a ver algunos pasajes donde Yeshua habló de la fe. Yeshua les respondió: yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si aún decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Mateo 21, 21-22. Y Yeshua, echando demonios, enseñó a sus discípulos que si tenían fe como un grano de mostaza, tendrían éxito. Cuando llegaron donde la gente, se acercó a él un hombre que, arrodillándose ante él, le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y está mal, pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarle. Yeshua respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo acá. Yeshua le increpó y el demonio salió de él, y quedó sano el niño desde aquel momento. Entonces los discípulos se acercaron a Yeshua en privado y le dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarle? Díceles: por vuestra poca fe, porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: desplázate de aquí allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Mateo 17, 14-20. Yeshua se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado».
y se salvó la mujer desde aquel momento. Mateo 9:22. Viendo Yeshua la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Yeshua le dijo: ¿Qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Marcos 9:23. Yeshua les respondió: Tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Marcos 11:22-23. Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas 7:50. Dijeron los apóstoles al Señor: Aumentanos la fe. El Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicómoro: Arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Lucas 17:5-6. Le dice Yeshua: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Para escudriñar conforme a qué es la fe, tenemos que retroceder aún más en el tiempo, trasladarnos a la época de Jacob. Cuando el patriarca Jacob emprendió el regreso a su hogar, temía a su hermano Esaú y decidió enviar emisarios para lograr una reconciliación con él. Los emisarios enviados por Jacob regresaron con la noticia de que su hermano Esaú se le aproximaba con 400 hombres armados. Esto hizo temer a Jacob de que su hermano viniera a matarlo, y por ello tomó ciertas medidas estratégicas, dividiendo los campamentos, dividiendo a sus esposas y a sus hijos. Por si uno fuera atacado, el otro podría escapar. No obstante, nos dice la Torá que Jacob fue a rezar para evitar cualquier intento de muerte, y asimismo envió regalos a su hermano para apaciguar su espíritu. A veces, muchos piensan que los grandes personajes de la Biblia no tuvieron problemas. Dios se les aparecía, tenían visiones, eran visitados por ángeles y tenían encuentros sobrenaturales. Toda una maravilla de vida. Pero no hay nada más lejos de la verdad. Quien piense así evidencia poca lectura de la Torá. Si miramos bien el caso del patriarca Jacob, veremos que estuvo lleno de problemas. Odiado por su hermano, condenado a muerte en su propia casa, tuvo que irse al exilio, a un lugar que no conoce y con gente extraña. Él tuvo que dejar atrás a su padre y a su madre, despedirse de ella, a quien nunca verá viva otra vez.
Cuando se desposó, su suegro, lejos de portarse como familia, lo engañó, no una, sino muchas veces. Y cuando más o menos estaba prosperando, se le murió la mujer de su vida, Rachel, en pleno parto. Le tocó criar al hijo que Rachel no vio y hacer el papel de padre y madre. No salió del dolor del entierro de su amada Rachel cuando un desgraciado pagano le violó a su única hija, Dina. Y después del riesgo de la venganza de Leví y Simón, de todos los cobardes varones de Sigen, que aunque se justificaba por un lado, por el otro lo hacía vulnerable al resto de los pueblos de aquella tierra. Y para rematar, le llegó la noticia de la muerte de Joseph, su primogénito de la mujer que amó toda su vida. Tuvo el dolor de no saber qué ocurrió realmente con su hijo y no tener su cuerpo para darle sepultura. Esta fue la vida de Jacob y el dolor que llevó por dentro, pensando que su hijo estaba muerto y que no pudo verificarlo y enterrarlo. Lo consumió. Esa pesadilla del dolor y de la esperanza le robaron el sueño cada noche, año tras año. Este fue el patriarca de Israel, Jacob. Si lo comparamos con nosotros, ¿de qué te quejas? ¿De qué nos quejamos? De su dolor, y según una tradición, nos llega la plegaria de Maarif, la que se dice de noche cuando el día declina y las sombras nocturnas nos cubren. Maarif, cuando la conciencia se despierta para saber cuán vulnerables somos, pues la vida nos puede cambiar en segundos y la única cosa que nos queda al final de todo es confiar solamente en nuestro Padre que está en los cielos. Jacob quedará para siempre unido a la oración de la noche, cuando no podemos ver, cuando las fuerzas se nos acaban, cuando el alma grita con miedo y esperanza. Jacob y la plegaria de Maarif nos dicen que tanto él como para nosotros, el mundo, nuestro mundo, es el lugar más inseguro del universo. Porque pareciera que muchas veces Dios se oculta y nos deja abandonados en el camino. Y cuando eso ocurre, cada vez nos quedan menos opciones. En realidad una sola, la emuná, la fe. Esta es verdaderamente nuestra última opción. La fe de Jacob. Pelear en mitad de la noche y seguir peleando hasta que llegue el alba, hasta que salgamos al camino otra vez, aunque sea cojeando. Jacob fue puesto cada vez en circunstancias más y más extremas.
estiraron tanto su alma que pareciera romperse en 1000 pedazos. Jacob es uno de esos pocos hombres que fue obligado a ir más lejos de lo que sus ojos podían ver. Jacob es uno de esos hombres que fueron obligados a caminar con bastón en mano, más allá de lo que su intelecto podía entender. Hay momentos en la vida en que lo que le ocurrió a Jacob pareciera que nos toca a nosotros también. Momentos cuando tú no ves el camino porque la noche es muy oscura. Y no tenemos otra alternativa que o matar la fe y suicidarnos espiritualmente, o lanzarnos al abismo en plena confianza que en la libre caída los brazos de nuestro Padre nos van a recoger antes que nos destruyamos con las piedras de abajo. ¿Cuál fue el abismo de Jacob? El encuentro con su hermano. Fue su momento más oscuro, y entonces se preparó según sus fuerzas. No fue una crisis de fe lo que lo llevó a dividir su familia en 2 campamentos. Sus actos, bien analizados, presentan un perfecto balance entre la fe y la acción. Ambos, lejos de excluirse, se complementan. Es decir, tenemos que tener absoluta confianza en Dios y al mismo tiempo hacer todo lo necesario según tus propias fuerzas y según tu propia inteligencia y según te dicta el sentido común. En otras palabras, la promesa no anula nuestra responsabilidad. Todo lo contrario, lo canaliza por medio de nuestra confianza en Dios. Tú tienes que esforzarte, tienes que avanzar hacia el encuentro de soluciones y no confiar en milagros mientras algo puedas hacer. Mientras haya algún camino que te toque caminar y que la inteligencia que Dios te ha dado te lo indique, avanza. Haz tu parte. Y después, y solamente después de que no puedes hacer nada más, deja todo en las manos de tu Padre que está en los cielos. La tefilá que se levanta, la oración que se levanta y dice: Señor, la vida es muy dura, hazme un milagro, por favor. No es la oración de Jacob. Esa no es la oración del hombre de fe. La oración de Jacob fue: Señor, estoy temblando. He hecho todo lo que humanamente puedo hacer. Haz tú ahora lo que yo no puedo hacer. Y es solamente así donde todos nosotros podemos descansar en los brazos de nuestro Padre que está en los cielos. Pero mientras tus manos se puedan mover, muévelas. Mientras puedas trabajar, trabaja. Mientras tu corazón palpita, camina. Mientras tu cerebro piense, ponte manos a la obra. Mientras tus piernas tengan fuerza, anda tanto como sea razonable el camino. Y solamente cuando las rodillas ya se salen del sendero y no pueden moverse más, deja que tu Padre,
que está en el cielo haga el resto. La pregunta es, ¿cuándo tenemos que bajar los brazos, nuestros brazos, y echarnos en los brazos de Dios? ¿Qué determina que ya no puedo hacer nada más? ¿Un diagnóstico terminal? ¿Cómo puede la confianza interactuar con lo cognitivo que llevamos por dentro para determinar cuándo no intentarlo más y dejar que sea Dios quien decida, sin que yo caiga en lo patológico, en lo enfermizo? Saber cuándo dejar la tarea para que sea Dios Altísimo quien lo determine no es fácil. Está demostrado que mientras más confianza tiene una persona, menos esfuerzo requiere para alcanzar los milagros. Aquellos que somos creyentes tenemos un pacto con Dios. Que Él es nuestro único Dios y que andaremos en sus mandamientos, y ese es nuestro lado del pacto. Tú serás nuestro Dios y nosotros andaremos y guardaremos tus mandamientos. El otro lado del pacto lo tiene que cumplir Él, que Él nos cuidará, que Él nos sostendrá, que Él nos bendecirá y que Él nos llevará ilesos al otro lado del río. Y eso está muy bien, es entendible, es racional. Es un pacto entre dos partes. Sin embargo, la experiencia nos dice que andar en sus mandamientos en un mundo hostil no es fácil. Y se vuelve un desafío para cada persona. Hay varias razones. En primer lugar, hay mandamientos hoy en día que aunque queramos no los podríamos guardar. ¿Por qué? Porque no tenemos templo. Porque estamos fuera de Israel, en nuestro caso. Porque fueron dados para ciertas circunstancias que no necesariamente ya son las nuestras. Porque el mundo de la Torá ya no es el mundo en el cual nosotros vivimos. Si alguien hoy en día se presenta y nos dice: yo soy un observante completo de la Torá, yo soy un shomer de la mitzvot completo, no nos está diciendo la verdad. Preguntémosle: ¿tú estás listo para lanzar la primera piedra sobre un hijo rebelde hasta verlo morir apedreado delante de la comunidad, según Levítico 29?
¿Estás listo para apedrear y matar y derramar la sangre de todos los que se acuestan con varón, como se hace con mujer, como dicta Levítico 20:13? ¿Estás listo para lanzar la primera piedra a una mujer sorprendida en adulterio hasta hacerla morir en público, como ordena Levítico capítulo 20, verso 10? ¿Será cierto que cuando comes carne está libre de sangre al 100%, como ordena la Torá en Levítico 3, 16, 17? ¿Tú lanzas la primera piedra para ajusticiar a todo judío que viole el Shabbat y no salir del recinto hasta verlo completamente muerto a pedradas, como ordena Éxodo 31:15, donde está escrito: todo el que trabaje en el día de Shabbat será condenado a muerte? Las frutas que comes provienen del 5.º año de producción, donde solamente el 5.º año su venta está permitida, y no de los primeros 3 años, que está prohibido comer de cualquier fruto del árbol, como ordena Levítico 19, 23 al 25. ¿Estás seguro que la tela de su ropa no tiene mezcla de lino y lana, como es usual hoy en día en la producción de las telas, en violación de Deuteronomio capítulo 22, 11? ¿Estás seguro que las frutas que comiste esta semana no provienen de injertos y de manipulaciones genéticas que están prohibidas por la Torá? ¿De las 5 mezclas que están prohibidas por la Torá? ¿Estás seguro que el vino que bebes no contiene mezcla de cepas, lo cual está prohibido por la Torá? ¿Estás seguro que estás separando la jala y se la está entregando al Cohen como ordena la Torá? ¿O la tiras al fuego, todo lo cual está prohibido por la Torá, por las leyes de la Torá, porque es tan sagrado que no se puede destruir? ¿Estás seguro que si finalmente su esposa se encuentra con un Cohen para darle la jala, es un Cohen que está purificado según las leyes de la purificación de la vaca roja para poder comer esa jala que le diste según ordena la Torá? Si llamamos a un Cohen de Israel para que nos dé la bendición aarónica, ¿está purificado ese Cohen con las cenizas de la vaca roja para poder darnos la bendición en un estado de pureza ritual, como ordena la Torá? ¿Estás seguro que cada vez que sacrificamos un animal o compramos un animal, antes de comerlo, separas la parte que le pertenece al Cohen? ¿La parte de delante de la pierna, el pecho y la quijada, o te lo comes todo en tu casa? Esto es solamente una pequeña muestra de las decenas y decenas de mandamientos que hoy día son imposibles de guardar, aunque tú puedas, te corresponda y quieras. Porque claramente un gentil, no judío, no tiene que cumplir estos mandamientos. Hablamos de un judío, un israelita. Entonces, ¿qué tanto por ciento de observancia de la Torá realmente hacemos? ¿Un 100%? ¿Un 50%? ¿Un 25% o un 10%? Y por eso decíamos
que la experiencia enseña que andar en sus mandamientos en un mundo hostil no es nada fácil. La vida se vuelve un desafío para cada uno de nosotros. Para los judíos hay mandamientos que aunque queramos hoy en día no los podemos guardar. Basta entonces que procuremos guardar, y bien, los que sí podemos guardar. Pero del resto, tenemos que depender de la bondad y la misericordia de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué tenemos? Que si el pacto incluye que por nuestra parte tenemos que guardar todos los mandamientos, entonces tenemos un serio problema. Es decir, yo soy observante completo de la Torá en el siglo XXI, es decir, lo que sabemos, pero no sabemos lo que decimos, porque de fallar o violar un solo mandamiento, eres culpable de todos. Y así está escrito en la Torá: maldito quien no mantenga las palabras de esta ley, poniéndolas en práctica. Y todo el pueblo dirá: amén. Deuteronomio 27:26. O como dijo el hermano de Yeshua: porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Santiago 2:10. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un pacto con el Dios de Israel, nuestro Padre, que Él es nuestro Dios y que andaremos en sus mandamientos. Ese es nuestro lado del pacto. El otro lado del pacto lo cumple Él, que Él nos cuidará, que Él nos sostendrá, que Él nos bendecirá, que Él nos va a llevar al otro lado del río. Y como está demostrando que aunque queramos no podemos guardar todos sus mandamientos, ¿qué nos queda de nuestra parte del pacto? La única cosa que nos queda es la emuná, la fe. Eso es lo único que nos queda, confiar en la bondad de nuestro Padre que está en los cielos. Así que tenemos que guardar todos los mandamientos que sí podemos guardar en lo mejor de nuestra capacidad y tener que hacer todo lo que podamos hacer para resolver cada desafío que nos llega en el camino. Pero ¿y después qué? Después, entrar en el mundo de la fe, en el mundo de la emuná, en el mundo de la confianza, en nuestro Padre Celestial, que nos cuidará y nos protegerá, aun cuando yo no pueda guardar todo lo estipulado en el pacto. Porque está más allá de mi capacidad razonable de guardar. Y es aquí donde la línea divisoria se presenta delante de nosotros. Porque en el momento que descartamos la fe en Dios
no nos queda otra cosa que fe en el hombre. La fe en los avances del hombre, la fe en la ciencia, la fe en Adán. Y si aceptamos confiar en lo que es solo nuestra fuerza, estaremos escuchando una voz del ciclo diciéndonos: muy bien, como estás poniendo la fe en las cosas que tú puedes hacer, dejaré que esas cosas sean las que se encarguen de ti cuando lo necesites. Y si algo funciona mal, vendrás después a mí y ya veré qué hago contigo luego. Pero si son cabales, es mejor no escuchar esa voz decir eso. Por tanto, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que separar el campamento como Jacob. Tenemos que enviar emisarios y hacer regalos antes del encuentro con nuestro enemigo. Tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro adversario, en tanto que estamos con él en el camino, para evitar ir al juez. Y el que escuche entienda, no sea que acabes en la cárcel. Tenemos que ir a solicitar empleo, tenemos que estudiar, tenemos que tener un oficio para subsistir, tenemos que ayudar a los que se pasan la vida estudiando Torá para abrirnos lo que nosotros no podríamos abrir. Tenemos que levantarnos cada mañana con la alegría de vivir cada día. Tenemos que prepararnos para tener un empleo o una empresa, llevar el pan a nuestra casa. Y porque con nuestro sudor nos tenemos que ganar el pan que comemos, levantarnos una casa, pagar internet, el teléfono, el seguro del coche, dar limosna, tener caridad y todas las cosas que se nos presentan en la vida. Además de eso, debemos dejar un espacio para la fe. Y ese espacio es el único espacio donde Dios Altísimo se puede mover y venir a nosotros y darnos la bendición que cada uno necesita. No podemos depender exclusivamente de los sabios antiguos, porque ellos fueron hijos de su generación, como nosotros somos hijos de la nuestra. Maimónides, por ejemplo, que escribió estupendas cosas, en otras cosas estuvo equivocado. Maimónides creyó, contra viento y marea, que el sol se movía alrededor de la tierra. Él era un hijo de su época. Hoy en día, nuestros conceptos en el campo de la medicina y el campo de la ciencia son diferentes. Nuestro entendimiento de la tecnología es diferente. Nuestro conocimiento de cómo funciona el mundo es diferente. ¿Qué decir del gran rabino y exegeta Saúl Hatarsí, Pablo de Tarso? Gran parte de nuestro entendimiento de la Torá viene de él, pero en otras cosas se equivocó. Él, a través de revelación, como él mismo dijo, interpretó muchas cosas de la Torá y Yeshua. Pero como interpretó, también se equivocó. Él creyó o interpretó mal el hecho del regreso de Yeshua en su generación, como bien hemos argumentado en otras ocasiones. Entonces, tenemos que aprender a aplicar los principios incambiables de la Torá a nuestra realidad del siglo XXI.
y no pretender que en la oscuridad de la Edad Media, pensando como ellos pensaban y vistiendo como ellos vestían y guardando los mandamientos como ellos los guardaban en la Edad Media, es la única opción que tenemos en el siglo XXI. No es así. Cada generación tiene sus propios desafíos, porque las cosas son nuevas para nosotros, como hubo cosas que fueron nuevas para ellos en su época. La grandeza de Maimónides fue que junto al resto de las mentes pensantes judías de su época, fue capaz de tomar lo que no cambia y adaptarlo a su realidad del siglo XII, y saber y orientar apropiadamente a los judíos del siglo XII, con sus desafíos y con sus problemas. Pero nosotros no estamos en el siglo XII, nosotros estamos en el siglo XXI. Yosef Caro en el siglo XVI se enfrentó con cosas que ni Rashi en el siglo XI, ni Maimónides en el siglo XII se enfrentaron. En el siglo XXI estamos enfrentando desafíos que ni Yosef Caro, ni Maimónides, ni Rashi, ni Pablo de Tarso, ni incluso, y escuchen bien, ni incluso el mismo Yeshua se enfrentó nunca en su vida. Pensar que lo que ocurre en el siglo XXI es igual al siglo I es un gran error. Por ejemplo, si hacemos la cuenta del Homer y haces un viaje de negocios que te lleva en un avión de Tel Aviv a Tokio, cuando llegas a Tokio estás en un día completamente diferente al que dejaste en Tel Aviv. ¿Cómo haces la cuenta del Homer? ¿Según la cuenta que estabas llevando en Tel Aviv o según el cómputo de Tokio?
No podemos ser tan ilusos como la señora que al escuchar a unos sabios hablando de que la Tierra era redonda y que flotaba en el espacio, les dijo: «Ustedes están locos. La Tierra es plana y está sostenida por 4 elefantes debajo». Y uno de los sabios le dijo: «¿Y quién sostiene a los elefantes?». La señora le dijo: «Usted es muy inteligente, solo que se le olvidó que debajo de cada elefante hay otros elefantes, y otros, y otros, y otros, hasta que se llega abajo». Entonces, hoy, en pleno siglo XXI, ¿cómo lo debemos entender? Haz todo lo que puedas hacer en el tiempo en que debes hacerlo y en la forma más eficiente que tú puedas hacerlo. Y cuando haya concluido eso, deja el resto en las manos de tu Padre en los cielos. Espera en Él y Él te hará el milagro. Él lo hará. Dios Altísimo le dijo a Jacob: «Mira que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te devolveré a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho». Génesis 28:15. ¿Qué mejor garantía podrías tener en la vida que Hashem esté contigo? Pero no entiendas mal a Dios. Que Dios esté contigo no significa que ahora te puedes ir a dormir para que Él haga todo aquello de lo que tú eres responsable. Que Dios esté contigo significa que es tu responsabilidad trabajar, esforzarte y hacer lo mejor de ti, sabiendo que lo que tú no puedas hacer, Él lo hará. Y por tanto, después de haber hecho todo lo que está en nuestra mano, no confiar en lo que hice, sino en Él, para que complete lo que yo no pude terminar. Esa es la gran diferencia entre Jacob y su hijo Joseph. Jacob hizo todo lo que podía hacer y luego creó la tefilá de la noche, es decir, entregar todo lo que he hecho en sus manos para que Él complete el trabajo que está fuera de mi alcance completar. Jacob no confió en su habilidad, no confió en su plan, confió en Dios, después de haber hecho todo lo que humanamente podía hacer. Joseph, por el contrario, hizo lo que tenía que hacer, sin duda, pero en la cárcel le dijo al copero del rey: «Acuérdate de mí cuando estés delante del faraón para que me saquen de aquí». Y por confiar en lo que hizo y no en Dios, le costó 2 años más en la cárcel. Y si comparan lo que hizo Joseph con todo lo impresionante que hizo su padre Jacob, ¿cuál es la diferencia? Joseph apenas dijo una frase: «Intercede por mí delante del faraón», en Génesis 40:14. Eso fue todo lo que dijo, y le costó 2 años más de cárcel. Jacob, su padre, en cambio hizo un montón de cosas. Purificó su gente, separó el ganado en 2, la familia en 2. Envió regalos a su hermano, no una vez, sino varias veces. Luchó con un ángel durante toda la noche y no lo soltó hasta que lo bendijo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Joseph confió en su propia prudencia. Jacob no.
Jacob hizo todo lo mejor que podía, de la mejor forma que él podía y en el mejor momento que podía. Cuando estaba a punto de ver de nuevo a su hermano, después de tantos años, y sabiendo que su hermano lo había amenazado de muerte, ahora estaba confiando plenamente en su Padre, que está en los cielos, para que le hiciera un milagro y que le cambiara el corazón a su hermano. Jacob sabía que aunque había hecho todo lo mejor que pudo hacer, algo pudo habérsele escapado. Así que no confió en su propia prudencia, confió en la misericordia de Dios. Jacob sabía que la vida lo había puesto en una posición difícil. Se comprometió con Labán a cuidar su ganado. Estaba en una difícil posición porque se había casado con 2 hermanas a la vez. Y por otro lado, los méritos de su hermano Esaú eran evidentes. Esaú estaba rodeado de méritos que le faltaban a Jacob. Primero, Esaú había vivido todo el tiempo en la Tierra Santa, mientras que Jacob había pasado sus últimos 20 años fuera de la tierra prometida, alejado de la santidad. En segundo lugar, Esaú era muy elevado en ese principio del honor al padre y a la madre, el cuidado de su padre y de su madre. Incluso en el momento en que estuvo más cabreado, cuando decidió que mataría a Jacob, Esaú estuvo decidido a esperar que falleciera su padre para no provocarle ningún dolor. Además, fue él quien dio sepultura a Rebeca, la madre de ambos. Asunto que Jacob no pudo hacer por no haber visitado a sus padres durante más de 20 años, cuando pudo hacerlo. Rebeca murió sin ver más a su hijo ni conocer a sus nietos. Rebeca murió en los brazos de Esaú, y fue Esaú el que tuvo el mérito de cerrarle los ojos a su madre Rebeca. Jacob no cumplió con el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Es cierto que él se movió a Harán con la bendición de sus padres, pero según el Midrash, el permiso fue solo por 7 años, al final de los cuales, según el Midrash, él debió regresar. Rebeca murió, pero no en los brazos de Jacob, como ella hubiera querido, sino en los brazos de Esaú, el hijo que la cuidó y la protegió en los últimos 20 años de su vida. No nos equivoquemos con la historia. Quien cerró los ojos de Rebeca no fue Jacob, fue Esaú. Entonces, ¿Jacob tenía razón para tener miedo o no? ¿Cuántas cosas estaban pasando por su cabeza? ¿Y si la promesa de Dios de acompañarle era solo por 7 años y no por el resto? ¿Quién le protegería ahora de la furia de su hermano al no tener a su madre? Todo esto explica por qué Jacob invirtió todos sus esfuerzos posibles, humanamente hablando, para conseguir un buen resultado. Sin embargo, a pesar de todo eso, dice la Torá, y tuvo miedo y una profunda angustia se apoderó de él. El miedo de tener que pelear contra su hermano, que estaba rodeado de mayores méritos que él. Y otro miedo más grande todavía, el miedo de tener que volverse un asesino, matando a su propio hermano, antes que su hermano lo matara a él y a su familia. ¿Quién podría asegurarle
que no había violado algún mandamiento no ético y que por lo tanto no merecía el milagro. ¿Y qué mérito protegería a sus indefensos hijos? Hay una ley del mundo espiritual. Los milagros son posibles cuando los méritos abundan. Cuando tú no tienes méritos, no tienes derecho a pedir un milagro, porque cada milagro implica tomar méritos acumulados. Cuando los méritos faltan, los milagros decrecen, porque los milagros se construyen con la materia prima de tus méritos. Cuando Yeshua estaba caminando por la tierra de Israel, un oficial romano le pidió que tuviera misericordia de su siervo y lo sanara. Sus discípulos le dijeron que estaba bien que le concediera ese milagro, porque ese romano les hizo una sinagoga. Estos, llegando donde Yeshua, le suplicaban insistentemente diciendo: «Merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo, y él mismo nos ha edificado la sinagoga». Lucas 7, 4, 5. Yeshua tomó esos méritos y los transformó en un milagro. Nosotros vamos a Dios y le pedimos que nos sane y que sane nuestra familia. Pero ¿dónde están los méritos para transformarlos en un milagro? La única cosa en la que ahora se podía apoyar Jacob cuando fue al encuentro con su hermano era confiar en Dios, confiar en Hashem. Y aquí está el otro secreto. Cuando hay escasez de milagros, la fe se vuelve mérito, la emuná se te convierte en mérito. «Señor, sana a mi hija», le gritó una mujer cananea a Yeshua. Y recuerden que los cananeos fueron echados de la tierra de Israel. Y ese es el problema que la mujer primero tenía que salvaguardar. Los hijos de Israel no podían tener ningún tipo de relación con los cananeos, porque eran paganos de paganos, es decir, el máximo de idolatría. Pero ella seguía dando voces: «Maestro, Rabí, sana a mi hija, sana a mi hija, te lo ruego». Cuando un hijo se está muriendo, las cosas son diferentes y las prioridades cambian para los padres. ¿Qué hacer? ¿Qué méritos tenía esta mujer para que el Rabí Yeshua le hiciera un milagro? Ninguno, ningún mérito. La única cosa que podría lograrlo era que tuviera emuná, que le viniera la fe. Porque cuando no hay méritos, si nace la emuná verdadera, se transforma en mérito. Y Yeshua, sabiendo todo esto que les estamos comentando, la empujó al único lugar donde podría luego concederle el deseo de su corazón. Así que le dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, señor», repuso ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Yeshua le respondió: «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. Mateo 15, 26-28. Yeshua la empujó al borde de un precipicio, dando la oportunidad, implícitamente con ello, a tener mérito por su respuesta. Porque piensen en esa historia y cambien los sujetos. ¿Qué responderían ustedes?
si les ponemos al borde del precipicio? Ya sea en un comentario o en una conversación con otra persona. ¿Responderían como la mujer a Yeshua o se sentirían ofendidos por Yeshua y le contestarían mal? ¿Cuál fue la reacción de aquella mujer? ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? Fue precisamente lo que Yeshua necesitaba para hacerle el milagro, la fe. Sí, Adoní. Sí es cierto, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. ¿Y cómo pueden los gentiles, que están sin pactos, sin promesas, sin Dios y sin esperanza en el mundo, ser aceptados como parte de la familia de Dios, no como ciudadanos de segunda clase, sino como en verdad lo son, coherederos y copartícipes de una misma promesa? ¿Cómo? ¿Dónde están los méritos si no hay pacto? No hay tales méritos, solo la fe. Estáis en pie solo por la fe, por la emuná. Como bien escribió el rabino Pablo de Tarso, tú estás ahí únicamente porque tienes fe, así que no te jactes, sino más bien siente temor. Romanos 11:20. Porque cuando ciertas cosas no pueden ser hechas, la fe te cuenta como justicia. La fe te cuenta como mérito. Y entonces, lo que es imposible se vuelve posible. Y lo que no es, viene a la existencia. Y el que escuche, recuerde temas pasados y entienda. Cuando la fe llega y el injerto contra natura en el olivo es posible, y para responder a los críticos que todavía se golpean los dientes contra Yeshua y no acaban de entenderlo, Rabino Saúl no estaba incumpliendo ningún mandamiento de la Torá cuando habló de ese injerto. No hubo violación de ningún injerto, porque lo prohibido por la Torá es injerto de especies diferentes, no de la misma especie. El olivo es un olivo, sea silvestre o sea natural. No es un injerto entre manzanas y olivos, o entre peras y manzanas, lo cual está prohibido. Es sino un injerto de una rama de un olivo silvestre en una rama de olivo natural. No especies distintas, sino una misma especie. No un alma animal injertada en un alma humana. Es un alma humana injertada en el pueblo, también de almas humanas. Jacob llegó a un punto en su vida donde se vio desprovisto de méritos.
Y entonces comprendió que la única forma de recibir aquel milagro era confiando exclusivamente en su Padre que está en los cielos. Y en medio de la confusión y el miedo, no perdió la fe. Así que no tienes que relacionar tu miedo con falta de fe. Todo lo contrario. A veces, quienes no tienen miedo simplemente están siendo irresponsables y confunden esa falta de responsabilidad con la cualidad sagrada de la emuná. No caigas tú en ese error. La fe no significa pasividad. La fe significa acción. No significa vivir irresponsablemente con tu economía, con tu salud, con tus compromisos en la vida. Todo lo contrario. La fe es saber que hay una parte del pacto que es tu responsabilidad. Y lo que tú responsablemente no puedas hacer, Hashem, Dios, lo hará por ti. El gran sefardí Abarbanel, gran empresario y gran maestro de Torá, comentó sobre este asunto, que Jacob valoraba su vida y que por eso temía perderla. Y nos dice que quienes van a la guerra sin sentir temor, simplemente no entienden el valor de su propia vida. Y por cierto, tampoco el valor de la vida de los demás. La emuná de Jacob quedó demostrada cuando, a pesar de su miedo, confió que Dios lo salvaría de la ira de su hermano y que, por tanto, no tenía que salir corriendo de nuevo al exilio, sino que se enfrentaría a su hermano y entraría en paz en la tierra que Dios le había jurado que le daría. Tu fe, tu emuná, se demuestra también cuando no te pasas la vida escapando de tus problemas, sino enfrentándolos, incluso con miedo, plenamente convencido que contigo está Hashem y que finalmente obtendrás lo que es tuyo y lo que te ha sido prometido. Pretender vivir en lo sobrenatural sin trabajar no es fe, es presunción. Pretender vivir eternamente sin cumplir la voluntad de Dios no es fe, es presunción. Es tener una suposición, una conjetura, una sospecha, una hipótesis que no la avala la Torá. Es más, es vanidad, orgullo, engreimiento, jactancia, afectación y envanecimiento. Todo, también raíz gramatical de presunción. Pretender que el título académico te llegue al buzón mientras te pasas la vida tirado en el sofá sin estudiar no es fe, es ser un vago. Uno tiene que ser parte activa en todos los procesos de la experiencia humana, hacer actos inteligentes que estén atados por la cordura y la lógica, y solo después que hayas agotado todo lo que humanamente tú puedas hacer, descansar, tener confianza, emuná, crear ese espacio donde los milagros entonces son posibles. Así que ve al campo, siembra la semilla y solo después vete a descansar y espera a que el Eterno envíe la lluvia, la temprana y la tardía. Eso es emuná, eso es fe. Tú no puedes traer la lluvia del cielo, pero sí puedes arar el campo, sí puedes mover las piedras y abrir el hoyo y sembrar la semilla. Jacob hizo todo lo que inteligentemente pudo hacer en el reencuentro con su hermano, y lo que hacemos tiene que ser parte del mundo natural, porque solamente en el mundo natural es donde nosotros podemos actuar, es decir, abrir el hoyo y sembrar la semilla.
Solamente en el mundo natural tus esfuerzos generan méritos, porque en el mundo espiritual no hay necesidad de milagros. Los milagros se necesitan aquí, en este mundo, aquí y ahora, en tu realidad. Lo que necesitamos es que en los niveles supremos, que son la medida del mundo sobrenatural, encuentren un camino, una abertura donde penetrar al mundo natural, donde tú vives y bendecirte. Y cuando tú actúas en el mundo natural, cuando haces lo que tienes que hacer, la voluntad de tu Padre, aquí abajo, en Malhut, creas el camino por medio de los cuales las bendiciones que están en el mundo sobrenatural llega a ti. Dios cuida de Israel, pero deben tener un ejército en casa. No vayan a pensar que ya no hacen falta ejércitos para defenderse de las agresiones externas. Pensar así es ignorar toda la Torá y todo el plan de Dios para el mundo. Las armas se convertirán en arados cuando regrese el Mesías, no antes. Si atacan a Israel y tiene ejército, entonces es cuando le podemos pedir un milagro, y Él lo hará. No tendremos pérdida de vidas humanas, solo el barco se perderá, dijo el rabino Saúl, Pablo de Tarso, en medio de una tormenta en alta mar. Pero dijo, los marineros tienen que quedarse en el barco, si escapan por la borda, no hay milagro. Ahora, sin embargo, no se desanimen, porque ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí va a perderse. Pues anoche se me apareció un ángel, enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano, y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Hechos 27, 22-24. Pero los marineros pensaron en escapar del barco, así que comenzaron a bajar el bote salvavidas, haciendo como que iban a echar las anclas de la parte delantera del barco. Pero Pablo avisó al capitán y a sus soldados diciendo, si estos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Hechos 27, 30-31. Algunos confunden la fe o la usan, peor todavía, para justificar su vagancia, su responsabilidad, su holgazanería en enfrentar responsablemente los desafíos de la vida. Esperar un milagro sin haber hecho previamente todo lo que se requiere es presunción irresponsable, y Dios no lo va a honrar nunca. Y como dijo Jacob, el hermano de sangre de Yeshua, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. Santiago 2, 18. Una vez hayas hecho esto, es decir, todo lo que esté en tu mano hacer, entonces elige la fe. Envuélvete en el manto de la emuná. Reza a tu Padre que está en los cielos. Ora a tu Padre que está allí, en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:6. Eso es emuná Hashem, estar seguro que Dios meterá su mano y hará algo, sea que lo entienda o no lo entienda, sea que me conceda lo que le pido o algo diferente. La emuná no implica tener que creer que ocurrirán las cosas en los mejores de los escenarios que yo imagine, sino que el mejor escenario
será siempre aquel que Él tiene para mí, lo entienda o no lo entienda, me guste o no me guste. La emuná significa que debes llegar a un punto tal en tu vida en el que estés totalmente convencido que no sucede nada sin que Dios mismo lo permita, y por tanto, nada de lo que ocurre al azar. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la herencia que me ha tocado. Salmos 16, 6. Emuná significa creer que nada de lo que ocurre en el mundo es circunstancial. Todo está bajo el dominio de nuestro Padre que está en los cielos. No hay una lucha por el poder entre Satán y Dios. Feliz es el hombre que después de hacer todo lo que tenía que hacer, puede rezar la oración de Jacob, la oración de Maharif, y confiar, absolutamente confiar, en la bondad de nuestro Padre que está en los cielos. Tan solo nos queda sembrar la semilla, que por muy pequeña que sea, como el grano de semilla de mostaza, dará sus frutos. Por esa razón Yeshua compara nuestra fe con un grano de mostaza, cuya parábola es una semilla que crece fuerte, como crece la fe en nuestros corazones. El grano tiene el poder de crecer en el campo fuerte y llegar a convertirse en un árbol vigoroso y frondoso. Asimismo, la semilla de la fe puede crecer y desarrollarse fuerte y frondosa como un árbol potente y dar muchas ramas y muchos frutos de bien. El grano de mostaza es la enseñanza que nos da Yeshua como fe en nuestras vidas para hacerla crecer y convertirla en una potencia. Yeshua nos da ese gran mensaje sobre el grano de mostaza como la semilla que se convierte en árbol gigante, fuerte y frondoso, que sobresale en el campo de nuestros corazones. Otra parábola les propuso. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Mateo 13, 31, 32. Yeshua es muy preciso, según Mateo, que quiere que abramos nuestros ojos a través de los apóstoles, de sus elegidos, a quien Él les confía varios preceptos en parábolas, dejándonos entender que las muchedumbres en sentido general ni ven, ni escuchan, ni creen, ni tienen fe. Pero Yeshua confía en sus discípulos y les revela importantes mensajes que el hombre desconoce desde la propia creación del mundo, lo cual Elohim, el Dios único e invisible, realizó y tiene determinado para toda la humanidad en esta y en la otra vida. El grano de mostaza se refiere al reino de los cielos como el crecimiento espiritual a través de la fe, el desarrollo de esa semilla que germina y crece dentro de nosotros. Y Yeshua lo relaciona con la profunda fe que debemos tener para con Elohim y su reino. Y Él nos exhorta y nos dice: abran los ojos
y escuchen atentamente. Si tienen fe con obediencia, no fe muerta, sino fe obediente, serán salvos, porque la fe es la que nos moverá al reino del Padre. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Marcos 4, 30-32. Yeshua dijo que ese árbol y esa fe es semejante al reino de Elohim, el reino de Dios. El hombre siembra su fe ante Elohim y deja que esa fe crezca tan fuerte que nada ni nadie podrá destruirla. Y esa fe y esa fuerza es la que nos permitirá entrar al reino de Elohim, el Dios único. La fe es un grano de mostaza que crece y da sus frutos. Por tanto, muéstrame el tamaño de tu fe y yo te mostraré tu milagro. Las bendiciones, si oyes mi voz, Israel, serán por tu obediencia. Y si tú escuchas de verdad la voz de Adonai tu Dios, cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Adonai tu Dios le levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1. Pero si no obedecéis estas palabras, juro por mí mismo, declara Adonai, que esta casa vendrá a ser una desolación. Jeremías 22:5. Entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado, y la casa que he consagrado a mi nombre, la echaré de mi presencia, e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Primera de Reyes 9:7. Yo he exterminado naciones, sus torreones están en ruinas, hice desiertas sus calles, sin que nadie pase por ellas. Sus ciudades están desoladas, sin hombre alguno, sin ningún habitante. Sofonías 3:6. Se ha desolado su campamento y nadie habita en sus tiendas. Salmos 69:25. Yo os aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Mateo 23, 37-38. ¿Qué quiso decir Yeshua cuando dijo: ya no me volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor?
¿En qué contexto Yeshua dijo eso?